jugosito con, me imagino, aquí, ensalada, palmito palta, etc. Lo consumieron y el organismo empieza a degradar para transformarlo en las unidades más pequeñas. Aminoácidos, ácidos grasos, hidrato de carbono, etc. ¿Estamos? En el caso de los hongos, ellos eliminan enzimas que degradan fuera del hongo la materia orgánica. Y el producto de eso se absorbe. ¿Se entiende? Es como que si usted fuera un hongo, en vez de tragarse todo ese alimento, elimina las enzimas hacen el trabajo, desdoblan esa materia orgánica en unidades más pequeñas y eso usted lo absorbe después. ¿Se entiende la idea? Así se alimentan los hongos, ¿ya? Entonces, tienen enzimas extracelulares. Salen de ahí, degradan la materia e incorporan los productos. Dentro de los hongos, vamos a tener dos grandes grupos. Unos que son unicelulares, que son las levaduras, y otros que son los pluricelulares, o denominados hongos filamentosos. Hongos filamentosos, que son los multi o pluricelulares, y hongos unicelulares, que son las levaduras. Un ejemplo, por ejemplo, de las levaduras que produce daño en el organismo y en los animales. Uno que es oportunista, la Candida albicans. La Candida albicans es un hongo, ¿cierto?, que a propósito todo lo podemos tener en la piel, en el sistema respiratorio, digestivo, etc. Con todo gusto, pero no se preocupe. Estamos, ¿desde dónde quiere salir? Desde el principio. De la enzima, sí. Ya. A ver. No, ya. Los hongos tienen la particularidad que degradan la materia orgánica, es su naturaleza y su función, y para asimilar los productos de esta degradación, lo que hacen es eliminar enzimas que fuera del hongo degradan la materia. Y el producto de esa degradación lo incorpora. Usted, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario, ingiere toda la alimentación y adentro la degrada, ¿cierto? Sí. El hongo no, elimina las enzimas, se degrada todo y el producto lo incorpora. La función de los hongos en la naturaleza es degradar la materia orgánica. Si usted deja cualquier alimento, ¿cierto?, con ciertas características, como la gran mayoría, los hongos empiezan a trabajar y deja frutas, limones, naranjas, cítricos, el pan, el queso, lo que sea, ¿cómo andar? ¿Cierto? Los hongos están en toda la naturaleza, igual que las bacterias. Y para crecer y desarrollarse necesitan muy pocas cositas. Una de ellas, temperatura y humedad. Es por eso que, por ejemplo, en época de invierno, cuando llueve, ustedes se están duchando, que se va. Normalmente los cabros se duchan con agua hirviendo, ¿cierto? Se secan y si dejan el baño cerrado, a las horas se llena de puras pintitas negritas que pueden ser en la cortina, en las ventanas, arriba, en las cuestiones, se llena de hongo, ¿cierto? La humedad propicia los hongos. ¿Ya? Decíamos que teníamos hongos filamentosos, que son multicelulares, y hongos que son unicelulares, como son las levaduras. Las levaduras, un ejemplo, vimos la Candida albicans, que es un oportunista en personas que tienen inmunodepresión, como el HIV, por ejemplo, y si no están en tratamiento, la boca y el paladar se le pone blanco, blanquito, lleno de levaduras. En este caso, son puros Candida albicans.
Estos hongos, al igual que las bacterias, pueden producir infecciones en los órganos internos y el análogo a una septicemia es la fungenia. Hay muchos pacientes, también en animales, en donde el hongo puede estar presente y matar a las personas. Por ejemplo, en esta época que empieza a haber lluvia, humedad y calor, si a ustedes les gusta jardinear, por ejemplo, ¿cierto? Si tienen en su jardín, en su frondosa casa, y empiezan a jardinear y basta que una hoja de repente les toque el ojo, ¿qué es lo que hace uno de manera natural? ¿Cierto? Se frota, que se yo qué. Con eso el hongo se introduce en el ojo y en el humor vítreo el hongo se lo come todo. Normalmente las personas llegan a urgencia, a veces casi para que le pongan el ojo de vidrio, porque el hongo se come todo adentro. Los hongos están en todas partes. ¿Está claro? Los hongos se reproducen, ¿cierto?, a través de manera sexuada y asexuada. Aquí tenemos hongos de todo tipo. Los que figuran acá son hongos multicelulares. También forman colonias. Hay hongos de todo tipo. Los hongos deben haber, chiquillos, en la naturaleza unos 200.000 especies diferentes de hongos, pero apenas el 1% tiene interés clínico para nosotros. Muy pocos. Al igual que los virus, el hongo puede atacar todo tipo de cosas vivas. Las personas, animales, provocando enfermedades catastróficas, cultivos, puede atacar. Ustedes han visto, por ejemplo, no sé, los limones, los naranjos, las casas donde no fumigan y están llenos de unas cuestiones negras y todo lo demás. Son puros hongos, puros hongos. La uva, etc. Los hay, el hombre ha utilizado los hongos a través de toda su historia para beneficio propio, ¿cierto? El pan, que es un alimento milenario de antes de Cristo, se fabrica con levaduras. La producción de cerveza, los quesos. Los hongos han tenido una importancia inusitada en la farmacología, revolucionaron la industria, la medicina, porque muchos de ellos son capaces de producir sustancias que actúan contra las bacterias. Uno de ellos es el Penicillium notatum, ¿cierto?, donde Fleming tuvo un hallazgo extraordinario hace más de 100 años, aprox, en que un individuo que tenía una herida puntácea, una herida supurativa en un brazo, ¿no?, puso un hongo, Penicillium notatum, y observó que la herida remitía, que la infección cedía. Más tarde se descubrió la estructura química y la llamaron penicilina. De ahí vienen los antibióticos. Ahora, se producen a granel, claro está, no por los hongos, sino que como se sabe la fórmula química, se replica en laboratorio. Pero de ahí viene. ¿Profe, la reproducción es de sexual y asexual, pero simultáneo? ¿De forma simultánea? No, hay algunos que se reproducen de una u otra forma. Y después a lo mejor vamos a ver un tema como es más técnico. Aquí, por ejemplo, tenemos una yemación. De una levadura sale otra en un apéndice de cualquier extremo. Las levaduras se reproducen por esa vía, por yemación. La gran mayoría es una reproducción asexuada y otras sexuadas en donde se eliminan esporas. Grupos principales. Esta es la parte que viene un poco mecánica. Esto no tiene nada que ver con la microbiología y con animales o individuos. Estos son ejemplos de los principales grupos: Rhizopus, Locus, Saccharomyces, que es la levadura de la cerveza. Les voy a nombrar esa nomás como ejemplo. Capaz que hasta la leo.
Esa es la levadura de la cerveza. Amanita, chiquillos, esta, si ustedes son dueños de fondo en el sur, ¿no? Me imagino que sí, me lo imaginaba. Mucha gente en el sur, ¿cierto? En esta época, donde hay humedad, lluvia y sol, recorre los campos y empieza a captar las setas, ¿cierto? Las teñamos. Y las preparan, qué sé yo, culinariamente, ya sea salteadas en pollo, un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Como esos que venden en el súper, que esos son de una fábrica de un tipo específico. Pero de estas hay un montón que salen en los campos. Y la gente que sabe los recoge, los comercializa o se los come. Pero si se equivocan y recoge uno de estos, el tipo a lo menos queda pero 15 días en la boca, por parte baja. Muy hipertóxico. Algunos son hepatotóxicos, otros son nefrotóxicos que pueden llevar a la insuficiencia renal aguda. Un ejemplo, la amanita. No sé si los dije al principio, creo que sí, que no se le olvide nunca. Una diferencia entre hongos y bacterias es que los hongos son células eucarióticas. Eso significa que el núcleo está ordenado, está circunscrito en una membrana nuclear, ¿cierto? Eso no se le puede olvidar nunca. Las bacterias son procarióticas y estos son eucarióticas. Los grupos principales, cigomicetos, quitridiomicetos, en vez de nombrar hongos que producen un montón de enfermedades, ¿cierto? Que están en el día a día tanto en animales como en humanos, los nombres que bueno. Entonces ustedes ya saben ya, Saccharomyces es el hongo de la cerveza, que no se les olvide, ¿cierto? Como les dije, algunos son comestibles y se utilizan en repostería. Muy rico. A propósito, hoy día tuve el agrado de cocinar, ¿cierto? Pollito con una salsa champiñón espectacular. Que me quedó, yo soy maestro cocinero, así que bien. Los hongos, como la Candida albicans, que están en todas partes, hay otros hongos. Por ejemplo, la caspa es un hongo, ¿saben ustedes? La caspa es un hongo. Y hay un montón de enfermedades que se transmiten de manera directa o por la utilización de fomites. ¿Saben lo que es un fomite? Los fomites en general son objetos inanimados que permiten el transporte de algún patógeno. En el caso, por ejemplo, de los hongos o de la caspa, si usted le presta un cole, un peine, un gorro, una bufanda, eso es un fomite, porque si usted tiene hongo, usted lo va a recibir gentilmente en el artículo que usted le preste. ¿Cierto? ¿Se entiende? Hay algunos hongos que tienen una característica que permiten una simbiosis con plantas, glomeromicetes, ¿cierto? Que establecen una función simbiótica, es decir, se ayudan mutuamente en los hongos. Es poquito lo que sale de los hongos, son generalidades, ¿sabes? Generalidades. Clasificación de los virus. Esto va a ser más técnico, es tan corto como lo anterior, pero no es muy entretenido, pero lo bueno para ustedes es que tienen que aprenderse un tipo de clasificación que lamentablemente, como esta es la materia, tengo que preguntarla de esa. Vamos a hablar de una clasificación de cómo está distribuido, de cómo se organiza el material nuclear de los virus, que es la clasificación de Baltimore. ¿Cómo
se produce el RNA mensajero. Dependiendo de eso, vamos a tener 7 grupos. Ya conocíamos, ¿se acuerdan que en clases anteriores de virus vimos varios tipos de clasificación? ¿Se acuerdan de uno? Según la Según cómo estaba formado la cápside, ¿se acuerdan? Las proteínas, sí, en relación a lo que usted dice. La cilíndrica. Si era helicoidal, poliédrica y una mezcla de los dos, mixta o compleja, que eran los bacteriófagos. ¿Cómo se organizaba, en este caso, la cápside? ¿Está claro? Otra clasificación que viene. DNA o... Podían ser RNA o DNA, bien. Una segunda clasificación. Otra, no, yo dije es RNA o DNA. Nunca en la guía sale o una mezcla de los dos. Por favor, eso es un error. No un error, un horror. Pero no tengo idea cómo borrarlo, no puedo borrar eso de... Como que la guía decía. Sí, no. RNA o DNA, uno de los dos, no una mezcla. Eso no existe en ninguna parte. Esa es la, ¿cuánto sería esa la tercera clasificación? RNA, ¿cómo está la cápside? Otra más, que por ejemplo el adenovirus, dijimos que era muy resistente, A los virus desnudo, con proteínas, creo. sí, envueltos. ¿Se acuerdan? Los desnudos, ¿cierto? Son los que son más virulentos y resisten las inclemencias del tiempo. Puede una secreción, si una persona estornuda acá, una secreción que se va con la temperatura y las horas, se seca todo, pero el virus sigue latente. Y el día siguiente basta que alguien ponga la mano, se lleve la mano a la nariz, a los ojos y se contagia. Resisten hasta la cloración leve. Muy virulentos. En cambio, los envueltos son aquellos virus que tienen la particularidad de que el huésped le entrega una membrana lipídica. Las proteínas son del virus, pero forman una cubierta externa que rodea el virus. Esa membrana, y por esa característica, se llaman envueltos. Esa es una tercera clasificación. Bueno, hoy día vamos a ver una cuarta. Que es la de Baltimore, y es cómo se está produciendo el mecanismo de producción del RNA mensajero. Baltimore clasificó en 7 grandes grupos los virus en general, y los vamos a tener, chiquillos, para cuando estudien. Mire, esto se puede simplificar o complejizar dependiendo si usted trata de sacarle el sentido común. Cuando sale, por ejemplo, y dice DNA clase 1, la clase 1 de Baltimore son los que tienen ADN de doble hebra. DS, doble hebra. Aquí tenemos la clase 1, arriba por favor. La clase 1, virus, DNA, ¿cierto? El material genético del virus es DNA y es doble hebra. ¿Está claro? En sentido positivo. ¿Quiénes pertenecen acá? El adenovirus, herpesvirus. Los herpes son varios virus. Herpes son varios. Hay algunos que son muy dañinos, hasta el más simple, que es el herpes labial, el que provoca esa erupción cuando la gente se expone cada cierto tiempo, que lo tiene para toda la vida, que lo expone, por ejemplo, estando al sol, radiación, etcétera, desecación, le sale una erupción, a los pocos días hay un autolimitado, el virus se ubica en los ganglios regionales y para toda la vida lo va a tener. Hipoxivirus. Me interesa que sepan, aquí
y es tan poquito lo que se puede preguntar para la prueba que lo único que voy a hacer es decir, este virus pertenece a la clasificación de Baltimore clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 1, esa es. Ahora, le voy a preguntar por lo que yo esté hablando, le voy a preguntar por este, ¿cierto? Voy a preguntar por este o por ese, o sea, lo representativo. ¿Está claro? Entonces ustedes hacen un cuadrito, está listo. Y listo. Solo aprenden de un 7. Clase 2, ADN de hebra simple, una sola. Clase 2, DNA, es un virus DNA. Tener en consideración, ¿cierto?, que los virus DNA 1, 2, 3, 4 y el otro, el último, son RNA. Perdón, el séptimo también es DNA, pero el contractasa es un retrovirus. Cuando lleguemos ahí mejor lo explico, para que no nos confundamos. DNA parvovirus, el más representativo. Clase 3 es un virus RNA. RNA, hebra simple o doble. Doble. Virus RNA. Clase 1, 2, 3, 4. Tengo que subir entonces. Se me está escapando uno, ¿cierto? Clase 4 de Baltimore. RNA de hebra simple. 4. Simple. Picornavirus, togavirus. Yo voy a preguntar por los virus que son de conocimiento y relevancia, todos son importantes en diferentes ámbitos. Pero para nosotros, los que yo nombre son los más representativos. El 5, ortomixovirus. Este es el virus que provoca, aquí entra, por ejemplo, el virus influenza, H1, H2N2. Este es el virus. Y estos virus tienen, esto lo voy a dibujar con un cuadrado y este un triángulo. Un cuadrado y un triángulo. No es que tengan eso, chicos, sino que para diferenciarlo. Son unas espículas en que unas se llaman N de neuraminidasa y otra H de hemaglutinina. Dependiendo del tipo, puede ser H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H10, H12, etc. Lo mismo con el N, N1, N2, son todas diferentes. Estas son las que mutan y por eso que año tras año nos tenemos que vacunar contra la influenza y la vacuna de este año no nos sirve para el próximo. Este es un virus que produce cambios, dos tipos de cambios menores y cambios mayores. Los cambios menores son los que se producen año tras año y que necesitamos por tanto vacunarnos todos los años para evitar este contagio. Los cambios mayores son los que se producen cada 20, 30 años y traen consigo pandemias, como por ejemplo de la porcina tiempo atrás, ¿se acuerdan? Cuando todo el mundo, la porcina y acá, el 2010, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no? Sí, Ya. Bueno, en el pasado la fiebre española mató como 50 millones de personas y era una influenza H1N1. En el pasado millones han muerto. H2N3. Ahora aparte del H1N1 andaba una que era la H2N3, parece. No me acuerdo bien. Pero en definitiva, estas espículas que son determinantes antigénicos y también sirven para que un virus se pueda ser como
un receptor específico de la célula hospedera lo permite diferenciar. Entonces, clase 5, RNA, octomisovirus, el virus de la influenza. Influenza A, hay 3 tipos de influenza: A, B, C. La influenza A es la que se transmite, que es más común y provoca mayores daños entre humanos, entre aves y el cerdo. La última pandemia y se le llamaba porcina. ¿Se acuerdan que le llamaban la porcina? Ese era el nombre común. Ahora todavía están peleando entre los americanos, los mexicanos y los demás qué nombre ponerle, porque cada uno le quiere poner su, como quien dice, su apellido, adjudicarse esta grandeza. ¿Cómo ocurrió esa pandemia? Normalmente estas grandes pandemias, ¿y por qué se disemina a nivel mundial? Porque las aves migratorias que pueden portar este virus migran de un hemisferio a otro. Entonces trasladan la infección de un lado a otro. Bueno, acá hubo una mezcla entre el virus del cerdo, el virus del ave, se mezclaron el material genético e infectó al hombre. Y el hombre no tenía ninguna inmunidad, por lo tanto no había vacuna, no había nada, y quedó la crema a nivel mundial. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Ustedes estaban chiquititos, porque tenían 5 años. Profe, ese virus. Ortomisovirus, el virus de la influenza. ¿Solamente ese tiene esas espículas? Casi todos tienen ¿O espículas. todos los de esa clase? ¿O todos los virus en general tienen? Los virus tienen espículas en general, y los que yo estoy identificando son propios del virus influenza AH1N1. Influenza AHN. El H y el N va a depender del tipo de espícula y puede ir del 1 hasta el 12, 13, y el H igual. El H es hemaglutinina y el N neuraminidasa. Hemaglutinina y el N de neuraminidasa. ¿Está claro? Entonces, de cajón que voy a preguntar, ya sea por la hemaglutinina, ¿quién tiene hemaglutinina o neuraminidasa? ¿Cierto? O sea, aquí ya damos la mitad de la clase y no hay más, porque tengo que sacar como 8 o 10 preguntas. Así que esta es la oportunidad de matar el ramo. Clase 6, RNA simple con transcriptasa reversa. 6, retrovirus. El retrovirus, por ejemplo, el HIV, el virus HTLV1, HTLV1 y 2. Ese es el virus HTLV, es un primo hermano del SIDA. Se transmite bajo las mismas circunstancias y provoca parálisis. Es un virus súper lento, pero demasiado lento. Usted lo contrae hoy día y en 30 años más tiene las secuelas. Eso también es como un ejemplo del... Este es un ejemplo del retrovirus. Virus clase de Baltimore 6. RNA de hebra simple con transcriptasa reversa. Eso quiere decir de transcriptasa que el ARN se transcribe a ADN y por eso infecta. Exactamente. Dentro, el virus lleva consigo esa enzima. El virus infecta y su célula es DNA. Su célula es DNA. Usted adquiere el SIDA, ¿lo siento? El virus lleva consigo esa enzima y para replicarse, esa enzima lo que hace es el RNA del virus lo transforma en DNA, ¿cierto? Y se incorpora a la célula que está infectada. Ya. El HTLV1, decíamos que es un retrovirus, un ejemplo, y que provoca la parálisis de las 4 extremidades. Eso se llama tetraparaparesia espástica. HTLV1, HTLV.
acá aparece que espástica. Parálisis de las 4 extremidades. Y puede ser transmitido por transfusiones. Clase 7, hepatnavirus, también con tasa reversa, es un virus ADN. Veamos algunos ejemplos que hay de los principales grupos víricos. Yo de eso que está ahí, no. virus animales de RNA de cadena positiva. Poliovirus, la polio ya está erradicada. El virus que provoca el síndrome respiratorio agudo severo, el virus de la hepatitis A. Coronavirus también. Poliovirus, rinovirus, coronavirus, poliovirus. Mire, este es el poliovirus, todo eso que se observa acá también son espículas. Espículas. Raptovirus, virus de la rabia, gripe y grupos relacionados. De lo principal, chiquillos, no, nada de lo que no salga, debe salir. Vamos a buscar, ahí están, ahí sale feo, a ver. Google, señor Google. Influenza A. Buscar y vamos a buscar imagen. Aquí está, ahí está. Aquí tenemos, estas son las espículas, son también determinantes antigénicos porque permiten diferenciar un tipo de virus de otro. De hecho, ¿quién está vacunado contra este virus, chicos? ¿De la influenza? Les sugiero que año tras año se vacunen. Cuando uno tiene la influenza, yo no, pero si alguien lo pilla medio débil, hasta se puede morir. Y les comento de que al hermano de una enfermera conocida, de donde yo trabajo, joven, por el tipo andaba medio debilucho, y se murió por influenza. Las personas que tienen influenza quedan tan débiles, están en nivel de adinamia, ¿cierto? Tan débil que puede sonar el teléfono, está ahí, no es capaz de tomar. Y la vacuna 5 lucas. No soy dueño de su bolsillo, pero no es malo hacerse un cariñito por algo que nos va a mantener y estimular la inmunidad por todo un año. No es malo. Y que están estudiando que si tienen influenza pueden faltar fácilmente 10 días. Bueno, estas son las espículas, ¿cierto? Hemaglutinina, neuraminidasa, ahí está. Aquí, neuraminidasa, hemaglutinina. Y aquí está más bonito el monito. Más figurino. ¿Se entiende? Estas son espículas que están y que nacen, ¿cierto?, de esta envoltura que es la cápside, formada por capsómeros, que es proteína, y adentro está el material nuclear. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a la clase. Pero aparece solamente la hemaglutinina. Hemaglutinina. No está. Aquí está, neuraminidasa. HN. Puede ser H1, N3,
H2N1, H7N1, H8N9, la combinación que sea. Virus de cadena RNA doble cadena, reovirus. Aquí pertenece el grupo de los rotavirus. Es un virus entérico, ¿cierto? Porque usted lo absorbe a través de las comidas por fecalismo, consumiendo alimentos o bebidas contaminadas con feca que tienen el virus, el rotavirus, y que causa diarrea importante, sobre todo en los niños. Cuando yo hablo de enterovirus, como el virus hepatitis A, el rotavirus son virus que actúan a nivel intestinal y que se absorben por el consumo de alimentos, porque las vías son diferentes. Por ejemplo, hay otros virus que pueden ser transmitidos por mordedura de animales, como por ejemplo la rabia, ¿cierto? Los hurones, los murciélagos, perros y hasta las mismas personas. Una persona puede morder a otra teniendo la rabia. De hecho, hasta el SIDA se transmite así. Las personas que, por ejemplo, las que trabajan con pacientes ahí in situ, si hay un tipo con SIDA y que de repente, no sé, rajuña o muerde a alguien que le va a hacer un procedimiento, ese es un accidente fluido de riesgo, accidente cortopulsante. Y esa persona que recibe esa mordedura tiene que someterse a una triterapia para disminuir la posibilidad de que se lo convierta. ¿Cómo se llama la terapia? Triterapia. Son los medicamentos que tienen que tomar para evitar la reconversión. Virus animales de DNA de doble cadena, poxivirus, citomegalovirus, adenovirus y hepatovirus. El adenovirus, chiquillos, causa también, entre otras cosas, a pesar de ser un virus respiratorio, causa también diarreas. Por lo tanto, en los jardines infantiles, por ejemplo, se hace sumamente importante el manejo de los pañales, ¿cierto? Además, este es el único virus de los llamados virus respiratorios estacionales que está presente todo el año. Siempre, ¿se acuerdan ustedes que por televisiones, cuando empiezan esto, la época activa, los picos de la influenza, ¿qué otra? ¿Qué otro virus respiratorio conocen que afecta a las personas? Acotado en el invierno, influenza, ¿cuál otro? Respiratorio sincicial. Las neumonias en general, ¿cierto? Es una infección, inflamación de los alveolos y todo lo demás del respiratorio, que puede ser por hongos, por bacterias, por virus, hasta los parásitos. ¿Se acuerdan de los virus que provocan enfermedades respiratorias? Nombre 1, la influenza. Otro virus respiratorio sincicial, ese que los niños cuando respiran tienen un sonido y se le ve la parrilla aquí, y un sonido sibilante. Yo, para los ruidos chiquillos que creen en imaginación nomás, pero ellos cuando respiran, ¿cierto?, se llegan a poner hasta cianóticos porque está en la dificultad y emiten un ruido que es característico, un ruido sibilante, que se llama, no sé cómo escribirlo. Entonces tenemos influenza, adenovirus, virus respiratorio sincicial, influenza A o influenza B. Esos virus son estacionales, pero el adenovirus está presente todo el año, durante todo el año se da. Y si bien es cierto respiratorio,
Una fuente importante de contagio también es las deposiciones, porque entre otras cosas causa diarrea. Está claro por qué algunos virus, como por ejemplo, ustedes no tienen que tratar con pacientes, pero las enfermeras y todos los que trabajan en salud tienen que estar vacunados contra la hepatitis B. La hepatitis B es un virus que es mucho más agresivo y potencialmente más de mil veces en capacidad de infectar a las personas. Lo que se nos viene con la hepatitis B es terrible, chicos. Es terrible. Además puede causar, entre otras cosas, derivar en un cáncer. Y es para toda la vida ese virus. Ese virus, ante una relación sexual, por ejemplo, se transmite igual que el SIDA. Ante una relación sexual, la posibilidad de que una persona que tiene sexo casual con alguien que sea positivo para hepatitis B, la probabilidad de contagio de esa persona es 1000 veces más de contraer la enfermedad que si alguien tiene sexo ocasional con alguien del SIDA. O sea, con alguien, si usted tiene relaciones sexuales, sexo ocasional con alguien positivo para SIDA, existe un porcentaje de posibilidad que usted se infecte. Si hace lo mismo con alguien que tiene hepatitis B, es 1000 veces más esa posibilidad. Es un virus que resiste la inteligencia del tiempo, está en todos lados. No es malo someterse, hacerse un cariñito también y vacunarse contra eso. ¿Profe, la hepatitis B de qué era? ¿De adenovirus? No. Es otro cuadro, estoy haciendo a propósito de que, por ejemplo, para hepatitis B, usted se vacuna una vez y es para toda la vida. Una vez y es para toda la vida. En el caso del ortomensovirus, la influenza, esa que hablamos un ratito atrás, todos los adultos tienen que vacunarse por los cambios menores. Y los cambios mayores es cuando se producen pandemias. Y nadie tiene vacuna contra eso. Queda la crema a nivel mundial. Todos los años se tiene que modificar. Está claro que yo voy a preguntar, por ejemplo, el herpesvirus, el adenovirus, son un virus DNA doble y pertenecen a ¿qué clasificación de Baltimore? Bueno, dentro de estos herpesvirus, por ejemplo, el virus de la enfermedad denominada del beso. Ustedes que van a fiesta y se dan carugazos, que se ven ustedes son cabritos. Es una enfermedad que el pic de diseminación está entre los 15 y 20 años más o menos, 19, 17 por ahí. ¿Por qué? Porque los cabros andan pero locos, qué sé yo, en la fiesta y con un beso quedan pero listo. En cambio, los que son ya viejos ya no andan dando carugazos, ¿cierto? Entonces por eso se llama la enfermedad del beso. Y se transmite a través de los óculos, del intercambio de secreciones, de saliva. Y ese virus se denomina o se llama virus Epstein-Barr. Provoca la mononucleosis infecciosa. Es un tipo de herpesvirus. Mononucleosis infecciosa. ¿De los niños que se dan por favor? Por supuesto, si usted lo tiene y tiene un bebé y le empieza a dar besitos, qué sé yo, le transmite, claro, pero se transmite por las secreciones propias. Entonces cuando los cabros están en la fiesta y después con otra chiquilla y con otra chiquilla, la posibilidad por supuesto que aumenta en esa edad. Ustedes que tienen entre 18 y 16, caen ahí, se ríen nomás. Puede quedar uno. Herpesvirus, son hartos herpesvirus, como les decía, hay virus que se transmiten también a través de relaciones sexuales que obedecen herpes tipo 2 y catalogada como un virus de transmisión sexual. Hay 7 tipos diferentes de herpes virus.
Desde el más simple, que es el labial, que provoca esa erupción. ¿Alguien tiene aquí ese tipo de virus? Yo, a mí siempre se sale O sea, cuando va a Reñaca, donde le corresponde, ¿cierto? O como, no sé, de repente, porque Deshidratado, hace tiempo que digo. no me ha salido. Claro, no se ha puesto el sol. No, se ha ahora que me acordé, deshidratado. capaz que mañana salga. Porque me ha pasado, ahora te digo, oye, hace tiempo que no me aparece. Y Claro, si se pone el sol, se deshidrata, se cae, huele. Se manifiesta en pocos días y lo va a tener para toda la vida. Ese es el más simple, hasta los más complejos. Bueno, y está el retrovirus, que ya hemos hablado, el virus del SIDA, entre otros el HTLV1, el virus del SIDA. Hay dos tipos del virus del SIDA. El virus del SIDA, ojo, en humanos, porque también se da en los felinos. Los felinos mueren por la inmunodeficiencia, que es lo que provoca este virus. Pero afortunadamente nosotros no tenemos la proteína receptora de ese virus, sino los humanos. Profe, ¿eso quién no? No, se lo voy a preguntar. Si eso es biología, eso no es microbiología. Eso que usa transcriptasa Lo que hace la transcriptasa, el virus lleva esa enzima. De hecho, para que se acuerde, los grandes esfuerzos desde que apareció el virus del SIDA, desde que se conoce en realidad, viejito, desde que se conoce el virus del SIDA, todos los esfuerzos por encontrar una vacuna es para tratar de inhibir esa transcriptasa reversa o inversa, de tal manera que sea incapaz de replicar, de transformar el material genético del virus, RNA, en DNA. Ahí están todos los esfuerzos. Y mire, cuando yo estudié hace 500 años atrás, los profes que eran los capeluzos nos decían: en 20 años más sale la vacuna. Cuando llegaron o aparecieron los primeros HIV positivos, yo estaba haciendo un internado. Estaba haciendo un internado en San Juan y apareció uno. Y todos le íbamos a ver así. Ese sería HIV, la novedad del año. El primero. Para nosotros era ideológico, así como que nos vaya a infectar. Entre miedo y azul. El primero. 20 años después iba a aparecer la supuesta vacuna. Chuta, ya. Y no se vislumbra por dónde. No se vislumbra por dónde. Chiquillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiquillos, alguien se le tan gentil de Ahí está. una listita, por favor.